clase de hoy. Hoy seguimos con derecho de los accionistas y retomamos la explicación que dimos a último momento de la clase pasada, ¿se acuerdan, no? Entonces, voy a volver a preguntar. Esperen que ya posiciono. Veníamos hablando de el derecho de preferencia del accionista, que es uno de los derechos fundamentales que están enumerados en el artículo 319 y que están reglamentados. En particular tiene, ahora vamos a profundizar en la reglamentación, a continuación, ¿no? En los artículos siguientes al 319, para las sociedades anónimas, ley 16.060. ¿Alguna pregunta referida a esa explicación que estuvimos viendo la clase pasada? A ver si encuentro yo misma para la... No sé dónde la había puesto al final. En algo que decía Zoom. Picture Zoom, no. ¿Cuál era? Download Zoom, no. Decía Bueno. whiteboard. Decía whiteboard, tiene razón. Whiteboard, profe. Tiene razón, conoce usted más que yo, por supuesto, no me extraña, porque ustedes son son nativos digitales. Y una lo que es usuaria obsesiva, pero no es lo mismo. Decía algo whiteboard, vamos a buscar por algo whiteboard. Y por documents estaría, yo sí, era whiteboard dentro de Zoom, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo. Acá está, encontré Zoom, y acá encontré. Debe estar, no está. Vamos a buscar en general, y ya está. Vamos a buscar en general. Bueno, pero mi pregunta es, ya que como estamos aquí haciendo referencia a los temas, acá la encontré. De todas maneras, la pregunta es, ¿alguna duda concreta, más allá de que yo voy a retomar desde lo que vimos la vez pasada, que acá lo encontré? Buenas tardes, Richard, ¿cómo le va? ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer en particular? Bueno, yo arranco la clase y ya está, entonces, y punto. Y hacemos primero un share screen con lo último que vimos la clase pasada. La clase pasada, en este esquema de whiteboard, habíamos procurado explicar el efecto cuantitativamente del ejercicio y el no ejercicio del derecho de preferencia en un esquema societario muy sencillo, ¿no? Entonces dijimos, una sociedad anónima que tiene un capital de 100.000, capital totalmente integrado, ¿no? Para no generar otros problemas. En este capital totalmente integrado de 100.000 pesos, cada acción vale 100 pesos y hay 1.000 acciones. Perdón, sí, hay 1.000 acciones. Y se decide un aumento de capital al doble. En esta sociedad, además, aquí en rojo está, hay dos accionistas, cada uno tiene el 50%, es decir, cada uno tiene 500 acciones de 100. Se aumenta el doble, manteniendo el mismo valor de las acciones. Entonces, el capital va a ser de 200.000 en vez de 100.000, las acciones siguen siendo de 100, y va a haber 2.000 acciones, 1.000 las originarias y 1.000 por el aumento. Entonces, acá, una vez que se decide el aumento, viene el ejercicio del derecho de preferencia que tienen los accionistas de la sociedad. Y entonces, si los dos accionistas adquieren, integran, es decir, pagan esa suma que da lugar a ese aumento, porque un aumento en este sentido es un aumento real, porque el aumento real implica que hay una transferencia de fondos a la parte patrimonial de la sociedad, rubro capital. Entonces, como los dos accionistas dicen sí, nosotros ponemos plata y vamos a comprar cada uno lo que nos toca, que es el mismo porcentaje que tienen como accionistas. Entonces aquí está el primer supuesto, en color lila, dos accionistas de la sociedad adquieren todo lo del aumento, entonces los dos accionistas siguen teniendo 50% cada uno, solo que van a tener 1.000 acciones cada uno, ¿no? En vez de 500 como estaba antes.
Y el otro supuesto es el supuesto en que los accionistas no ejercen el derecho de preferencia. Ninguno de los dos. Entonces, estos dos accionistas no adquieren acciones por el aumento, porque ingresa un nuevo accionista, ¿no? ¿Qué razón? Seguramente por esa razón decidieron el aumento, porque de alguna forma negociaron con un inversor que dice: yo voy a poner tanto dinero, pero quiero, o voy a hacer tal cosa, pero quiero tener un 50% yo. Y le aceptan, porque les viene bien el negocio. Entonces, los dos accionistas, como no ejercieron su derecho de preferencia, se quedan con 500 acciones cada uno, pero estas 500 acciones, como se duplicó el capital, porcentualmente son la mitad. Ahora, en el capital de 200.000. Entonces, cada uno de los dos va a tener 500 acciones y van a valer, o van a equivaler, mejor dicho, al 25% del capital social. El nuevo, el que entró, del supuesto que estoy mencionando como inversor, como adquirió la totalidad del aumento, entonces va a pasar a tener 1.000 acciones, es decir, el 50% del capital. ¿Sí? Es decir, esto fue lo que terminamos de comentar la vez pasada y dijimos, se suele decir cuando a alguien, por no integrar a la sociedad, por no pagar el valor de un aumento de capital a la sociedad, se suele decir que se le licuaron el capital, su proporción, mejor dicho, ¿no? Su proporción en el capital de la sociedad. Porque no hizo nada, pero se achica. Esa es la mirada al respecto. Bueno, si no me preguntan nada, acá yo sigo de largo, vamos a seguir con la parte de estos conceptos sobre reglamentación. Los accionistas tienen un derecho de preferencia a la suscripción o a la adquisición de nuevas acciones de la misma clase y además el derecho de acrecer en proporción a las que posean. También opera esto para los suscriptores de acciones. Ahora, ¿qué significa lo del derecho de acrecer? Pues yo me concentré en que entendieran el derecho de preferencia, ¿no? Porque quería ver esto, que tuvieran claro, y este concepto de se le licuaron el capital, porque lo van a escuchar. Y esto quiere decir que hubo un aumento de capital y que no se enteró o no quiso poner dinero, y bueno, pero que sepa que disminuye la proporción. Lo del derecho de acrecer opera cuando hay alguno de los accionistas que tenía la sociedad al momento de decidir el aumento que no ejerce el derecho de preferencia. Otro sí, uno no. Entonces la ley, una vez que transcurre el plazo correspondiente para el derecho de preferencia y hay uno o algunos, según el caso, accionistas que no lo ejercen, le dice a los que sí lo ejercieron: bueno, tiene derecho a otra ronda, a que usted entonces compre lo que el accionista o uno de sus colegas accionistas no quiso comprar, no quiso adquirir, no es comprar, pero me refiero a pagar dinero a cambio de algo, ¿no? En este caso es suscripción. Eso es acrecer. Es decir, primera ronda, derecho de preferencia. ¿Alguno no ejerce derecho de preferencia? Hay un excedente de estas nuevas acciones sin colocar. Segunda ronda, ejercicio del derecho de acrecer para ver si alguno de los que ya adquirió las acciones por ejerciendo el derecho de preferencia quiere adquirir estas otras que quedaron sin que nadie, nadie pagara por ellas, nadie entregara por ellas el equivalente a los fondos correspondientes. En dinero, no, obviamente, ¿no? Bien, seguimos. La ley, al caso de este ejercicio de derecho de preferencia, ejercicio sucesivo de derecho de acrecer, tal como lo plantea el artículo 326, la ley dice que el ejercicio de este derecho va a ser en respeto a la existencia de clases de acciones, ¿no? Es decir, todo lo que haya
sobre la base de diferencias entre los derechos concedidos a las acciones, se va a tener en cuenta. Es decir, para esto no van a ser todas iguales las acciones, sí cuantitativamente, pero si había una preferencia que incidiera en esto, bueno, se va a hacer ver a su vez en este caso. Otro tema, bueno, básico, otro aspecto básico es que se va a respetar la proporción de cada accionista en capitalización de reservas, reajustes de valores de activo y otros fondos especiales, que surge del balance, en el pago de dividendos con acciones y en procedimientos similares por los que deban entregarse acciones liberadas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, más fácil plantearlo. El principio es que si en nuestro esquema, 2 accionistas 50 y 50, esta proporción de 50 y 50 para cada uno se aplica en todas las operaciones que involucren participación, toma de decisión, opción, en este caso de adquirir, de suscribir acciones, siempre se va a mantener la proporción correspondiente. Bueno, si son 4 será 25, 25, 25. A ver, la sociedad toma al accionista no solo lo que ya hemos visto antes, el ejercicio del derecho de voto y lo que sea, sino también en todo lo que implique participación patrimonial por la proporción que tiene en el capital, que esto significa por ese porcentaje que quedó marcado sobre la base de, en este caso, titularidad de acciones. En este caso, en nuestro país, ¿no? Porque yo iba a decir del aporte realizado, pero en realidad eso en nuestro país no funciona así, porque la realidad del uso es que hay sociedades prehechas, miles, y se adquiere el capital accionarial, ¿no? Entonces, cuando uno compra el capital, porque eso sí es una compra, el capital accionario, el punto es cómo se asignó la titularidad de las acciones, ¿no? No podemos hacer referencia al momento de integración, salvo algunas excepciones que las hay, pero que no son nada frecuentes. Bueno, este es el concepto de ejercicio de derecho de preferencia. Artículo 327. Y esto es peculiar la regulación que tiene todo este ejercicio del derecho, y es peculiar porque en realidad, como esto involucra negociaciones de inversión, esto no es solamente un tema entre accionistas y mantener proporciones, esto es un tema de financiamiento de la sociedad. Entonces, el legislador acá, reconociendo lo que se hace en el derecho comparado, debió regular, porque correspondía, con cierta plasticidad este tema, este derecho fundamental. Entonces el artículo 327 dice, los que tengan derecho de preferencia podrán cederlo a terceros o a otros que también tengan tal derecho. A ver, este derecho es un derecho cedible, y obviamente cedible a cambio de precio, si quieren, ¿no? Es decir, cedible por permuta, a cambio de bitcoins, ¿no? Cedible por lo que quiera, pero es transferible. Entonces, ¿esto cómo funciona? Bueno, hay un negocio, viene el inversor, dice yo quiero tener tanta participación, no quieren aumentar el capital, o sí lo van a aumentar, si no quieren aumentar el capital, tienen que venderle acciones, pero no quieren vender acciones y además como quieren que realmente haya a nivel contable un ingreso de fondos que tenga una presencia de esa forma, entonces, en el momento que dan el ok a que el negocio va a ser así con él, para asegurarse de que va a ser accionista en la proporción negociada y que después no se le van a arrepentir, bueno, ¿qué se hace? Una cesión del derecho de preferencia a la adquisición de acciones en caso del aumento de capital previsto, bueno, en ese pacto, en ese negocio documentado que están firmando. A ver, si el inversor ese viene y le van a vender acciones porque no quieren aumentar el capital, ahí lo que va a hacer el inversor ese va a hacer
probablemente un préstamo a la sociedad. Un préstamo blando, menos blando, lo que sea, pero es un préstamo. Entonces, de repente, lo más probable es que los accionistas de la sociedad digan, no, no, yo no quiero tener un acreedor que encima es socio. Voy a preferir tener un socio que arriesgó, como eventualmente nosotros. Entonces, para esa solución, para el segundo formato de inversor, lo que hay que hacer es aumentar el capital. ¿Comprendido, no? La diferencia del esquema como quieren que funcione en uno u otro caso. Muy bien, seguimos. Y acá vienen tres artículos también bien interesantes que documentan, o que instrumentan, mejor dicho, esto, ¿no? Las posibilidades de negociación sobre la base de la facultad, las garantías para algunos socios. A ver, artículo 328. Ejercicio del derecho de preferencia. Es decir, ¿cómo funciona? Esto que hablamos y que yo expliqué, primera ronda, preferencia, segunda ronda, crecer, bueno, ¿qué pasos formales tiene que cumplir la sociedad? Artículo 328 dice que primero la sociedad ofrece las acciones mediante avisos por 3 días en el diario oficial y en otro. ¿Por qué? Bueno, no se olviden que muchas veces sucede que hay accionistas que por X razón son ajenos a lo que sucede en la sociedad y que ineludiblemente hay que convocarlos. Hay que convocarlos para que el 100% de los accionistas pueda ejercer el derecho de preferencia. Y a menos que se haya previsto en el estatuto que todas las convocatorias para ejercicio de derechos de accionistas sean hechos en el domicilio denunciado en la empresa por el accionista, ¿esto cómo se arregla? Como siempre en derecho, una publicación en el diario oficial, y suerte en pila que la vea alguien, ¿no? Porque la realidad es que está bueno porque evidentemente da garantías de la accesibilidad teórica, ¿no? Pero bueno, el que no tiene interés, informado pudo estar, ¿no? El punto es ese, informado pudo estar. Yo ahora estoy queriendo cerrar micrófonos, esperen un poquito, porque veo que hay algún micrófono abierto, esperen que salgo y entro, así me quedo tranquila, ahí está, ya cerré todo. Bueno, decía, ahora vuelvo al PPT en el que estábamos. Acá estamos. Bueno, entonces, bien, tres publicaciones en el diario oficial y en otro diario. Quienes tengan derecho de preferencia, dice el 328, lo ejercen en 30 días. Publicación, 30 días para ejercer el derecho de preferencia. Así que, bueno, lo que va a hacer es el accionista, que no estuvo en la asamblea y no se enteró de nada, y evidentemente no era necesaria su participación en el accionarial como para tomar la decisión, o que no se tomara. Bueno, lo que tiene que hacer es una nota, manda un escribano para tener fecha cierta, o un telegrama colacionado de esos con recibo, ¿no? Como sea que se llame actualmente, y diciendo, fulano de tal, accionista por tal porcentaje, acciones número tal, ejerzo el derecho de preferencia, publicación día tal, por ejemplo, si lo ata con esto. El punto es que si son acciones nominativas es fácil tener en cuenta o acreditar su calidad de accionista con la referencia a las acciones porque lo verifica, pero por lo menos lo que hizo fue comunicarse, ¿no? Pero si son acciones al portador, bueno, todavía el nombre también está. A ver, acá lo mejor es ir con un certificado notarial de titularidad de las acciones o llevando las acciones, y va la propia persona y una nota firmada, ¿no? La otra posibilidad que puse yo fue la emergencia, ¿no? Marco la comunicación y después voy, porque hay un tema de plazos que corre. Bueno, 30 días. Y agrega la ley, salvo que el contrato o el estatuto fijara un plazo mayor. Quiere decir que aquí, ¿se acuerdan que vimos que no se podía pactar nada distinto de lo que estableciera la ley, salvo que la ley lo autorizara? Bueno, acá autoriza un plazo mayor. Plazo menor no lo autoriza. Además no es un principio que se pueda pactar por plazos que impliquen
hacer más complejo el ejercicio de derechos, pero de todas maneras no lo autoriza, solo un plazo mayor. Bueno, terminan los 30 días, esos del plazo, para el ejercicio de los accionistas todos, y luego vienen, dice a continuación el 328, el derecho de acrecer se ejercerá en los 30 días siguientes. Así que es, publicaciones, 30 días para preferencia, pegado, 30 días para acrecer. Subsiguientes, vencidos ambos plazos, las acciones no suscriptas se pueden vender a terceros, pueden ser ofrecidas al público, lo que quieran. Es decir, la ley tiene este sistema cerrado para la protección de los derechos del accionista, para esto que les expliqué, es decir, que el accionista sepa que protegen que no se licue su capital, su participación en el capital de la sociedad. Esto es el mecanismo de oferta por la sociedad para la suscripción de acciones en ocasión de aumento del capital. Muy bien, artículo 329. Acá, acción judicial en caso de privación de tales derechos. Claro, acá la ley da herramientas para el caso de problemas, ¿no? Problemas de los accionistas y que no hayan ejercido el derecho, pero no es hicieron todo bien y me olvidé. Es decir, no es el pataleo del que no cumplió con la diligencia, ¿no? Miren el escenario que dice. Todos los que tengan derecho de preferencia, a quienes la sociedad les prive de esos derechos, por ejemplo, una sociedad que toma esta decisión y no hace las publicaciones. Bueno, si no hace las publicaciones, ¿qué quiere? Que le reconozcan ¿qué? A la sociedad. Pero acá dice así, podrán exigir judicialmente que ésta cancele las suscripciones que les hubieran correspondido. Es decir, a ver, se reúne la asamblea extraordinaria, decide un aumento de capital, no lo publica, porque dice, mira, no viene nunca, ¿qué le va a importar? Vamos ya mismo a arreglar esto y que venga ese tercero que es el inversor y seguimos así. ¿No? ¿No? Aquí es muy estricto el cumplimiento en todo el tema de los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué puede hacer el que se enteró después? Ahora vamos a ver el otro tema de ejercicio, pero si le interesa, o por la razón que sea, la cosa que tiene el derecho de pedir judicialmente rescinda las suscripciones que otorgó en contra del derecho que me corresponde. Marcha atrás total, un papelón, ¿no? Un lío, bárbaro. Daños y perjuicios también puede generar, obvio. Bueno, tratándose de enajenación o entrega de acciones ya cumplidas, no podrá procederse a la cancelación, es decir, cuando ya se hizo todo el negocio. Pero los perjudicados tendrán derecho a que la sociedad y el administrador o los directores culpables, es decir, hay culpa cuando alguien que debe saber cómo actuar no lo hace, porque además debe saber, es obvio que debe saberlo. Bueno, solidariamente responsables, les indemnicen los daños causados. Hoy pide plata y daños, además, ¿no? En ningún caso la indemnización será inferior al triple del precio por el cual se emitan las acciones que hayan podido suscribir o adquirir conforme al 326. Se dan cuenta que sin probar mucho, ya tiene una cantidad, un valor multa que integra ese mínimo por concepto de indemnización que establece la ley. Es muy fuerte equivocarse en esto. Equivocarse, no hacer caso de la ley. El equivocarse sería una inocentada de mi parte decir que alguien puede equivocarse y no hacer el trámite, ¿no? Aquí, a este nivel de buen hombre de negocios que tiene que ser este administrador, no puede no saber, no existe no saberlo. De ahí el tratamiento del legislador imponiendo este grado patrimonial de multa. Bueno, bien, perdón, de indemnización, que como multa prácticamente, ¿no? Bueno, en ambos casos serán de cuenta de la sociedad o de quienes respondan solidariamente los gastos y honorarios del trámite judicial. Así que al abogado le paga la sociedad, y todos los tributos los paga también la sociedad, además de toda esta plata que tiene que pagar por el hecho de no haber cumplido algo que nos gustaría, no lo querrían ahí, pero lo tenían que hacer. Bueno, estas acciones, y aquí viene el tema, ¿no? Está bien, todo esto fuerte,
pero es bien acotado el tiempo para ejercerlas. Son 6 meses a partir del vencimiento del plazo de suscripción o del momento en que puedan adquirirse las acciones. Son 6 meses. Y está bien, es como la contrapartida, porque esto no es para que 1 año, 2 años o un plazo máximo, que sería una locura, de los derechos, de prescripción de derechos 10 años. Ahora venga alguien y diga, mire, ahora me acordé que estoy acá en esta sociedad y que no ejercí esto. No, no, a ver, son 6 meses. Son 6 meses. Pero reitero, a ver, no ejerció, pero no cumplieron con los pasos formales para dar a conocer que le correspondía, si quería, ejercer el derecho de preferencia. Si hicieron todo bien, si hicieron las publicaciones bien, si la oferta, primero la convocatoria de la asamblea bien. Segundo, después de decidido en una asamblea correctamente realizada, después la publicación de lo del aumento, ¿no? Es decir, es todo. Bueno, 6 meses podrán ser iniciadas por el perjudicado, el administrador de la sociedad o cualquiera de los directores o síndicos. Y sí, imagínense, un director, por X razón, por ejemplo, estaba de licencia, ¿no? De licencia aprobada, y se va 30 días, 60 días, ya va a hacer un curso al exterior, algo ahí, ¿no? Pero ahí le avisando todo. Resulta que ahí, en cuanto se fue, hicieron un asunto de estos y no hicieron la convocatoria de aumento, capaz que está perjudicarlo a él, pero ese no sería el escenario de lo que voy a decir. Para un tema de un perjuicio de un accionista. Cuando viene el director, y esto lo van a ver el viernes que viene, en el tema de responsabilidades, el director queda solidariamente responsable, aunque él no haya estado, si, primero, cuando vuelve, no pregunta qué sucede, y atento a algunos temas que él no está de acuerdo, y que además le ponen en riesgo su propia responsabilidad, no pide reconsideración y, eventualmente, dejando siempre constancia de que él no está de acuerdo, que es la forma de que haya una exención de responsabilidad. Toda esta dinámica la vamos a ver la próxima. Por eso es que acá dicen que lo puede pedir el director mismo para destrabar este tema, pero ¿qué director? Ese, el que no estaba, ¿no? Bien, esto entonces, esta acción tan fuerte, solo para los casos en los cuales no cumplen con los trámites para el ejercicio, y acotada en el tiempo, ¿no? Por paz social también de la sociedad, porque todo el tiempo estamos viendo que el legislador quiere socios que estén en la sociedad. A ver, no todos socios metidos adentro trabajando y cobrando un sueldo de la sociedad, no es necesario eso, pero sí socios que estén al tanto de lo que pasa, con una diligencia de dueño interesado. Y acá, justamente, en esto que estamos explicando, es que se ve claramente la medida de lo que quiere el legislador que implique ese compromiso, esa relación con la sociedad. Y para terminar, los artículos que hacen referencia al ejercicio del derecho de preferencia, tenemos el artículo 330, que regula limitaciones o suspensiones al derecho de preferencia, ¿no? Así como las condiciones para que se pueda limitar o suspender el derecho de preferencia. A ver, hasta ahora hemos visto de estos derechos de preferencia con esa solidez de la enunciación del artículo 319, ¿no? Donde dice son inalienables, no se pueden renunciar, no se pueden modificar si la ley no autoriza, etc. Bueno, miren, acá el artículo 330 permite que se suspenda, es decir, que no se pueda ejercer. Y tiene una lógica, porque puede haber un escenario de peligro para la sociedad, puede haber un escenario de decisiones negociales de inversión de terceros, es decir, de necesidad de financiamiento en definitiva, un escenario verdaderamente de emergencia, ¿no? Para la vida de la sociedad. Entonces, si aquí empieza que uno quiere poner un poco de dinero y entonces para ejercer el derecho de preferencia
y eso obstaculiza las posibilidades de que ingresen otros socios, la sociedad no va a mejorar, o por lo menos aquellas decisiones que la mayoría entienda que corresponden, no van a poder prosperar. Por eso aparece este artículo 330, que así como hasta ahora vemos que con mucha fuerza dicen derecho de preferencia se ejerce, y si no se ejerce, y no lo hacen bien para que alguien no lo ejerza, le caemos con todo, y entonces tienen que pagar por lo menos 3 veces el precio, y además los gastos, y no sé cuánto, pero por el otro lado, si hay que salvar la sociedad, hay que sacrificar el ejercicio del derecho de preferencia. Y dice eso el artículo 330 en los siguientes términos. Por asamblea extraordinaria, ¿no? Es decir, el mismo órgano, subtipo del órgano asamblea que decide el aumento de capital, se podrá resolver, y acá vienen las condiciones, en casos particulares, es decir, no porque sí, es decir, en un escenario que evidentemente no puede ser ni cotidiano ni reiterado en lo que puede ser los altibajos económicos de una sociedad. Entonces, en casos particulares, y cuando el interés de la sociedad lo exija. Segunda condición, cuando el interés de la sociedad lo exija. Y así como parece muy puntual esto, porque está muy claramente mencionado, es todo un desafío. Este es uno de los 5 artículos de la ley, 5 momentos de preceptos legales de la 16.060, que hace referencia al interés social. ¿Qué es el interés social? Bueno, cuando ustedes den financiamiento empresarial, vamos a ver que están las tesis institucionalistas, las tesis contractualistas, hay mucho análisis del tema. El doctor Carlos López ha escrito sobre este tema mucho, ¿no? Sobre el interés social. De distintas visiones, por ejemplo. Hay mucho escrito en España, muy bueno, de interés social. Los argentinos tienen una doctrina, bueno, acá en Uruguay hay un artículo también del doctor Olivera. Bueno, en definitiva, no es cualquier crisis ni qué puede estar en riesgo, es cuando el interés de la sociedad lo exija y casos particulares. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede decidir esta asamblea ordinaria? La limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción o adquisición de nuevas acciones, pero para esto tiene que estar expresamente en el orden del día. Es decir, no es que nos pusimos a hablar, nos dimos cuenta de la gravedad, por más que exista la gravedad, y dijimos, no, bueno, pero para aumentar el capital aquí lo que pasa es que, y estas condiciones que nos plantea, está interesado en incorporarse, no hay más remedio que hacer esta suspensión de derecho de preferencia, porque nos pide un renglón total que solo lo podemos dar así. Bueno, decidamos si salimos de esto. No. Si van a hacer algo que llegaron a la conclusión en una asamblea y no está en el orden del día, hay que llamar a otra asamblea. Hay que llamar a otra asamblea. Porque ¿qué quiere el legislador en algo tan excepcional? Casos particulares, cuando lo exija el interés social, quiere que además el accionista sepa que le van a limitar el derecho de preferencia si se vota eso que van a decidir en esa asamblea. Es decir, no puede ser una decisión lateral en ocasión de otra que se decide. Es una decisión pensada, formulada y que se da a conocer. ¿Cómo? Bueno, el orden del día es esa lista, eso lo vamos a ver el miércoles. El orden del día es esa lista de temas que se van a tratar en la asamblea que va en la publicación, si la convocatoria es por publicaciones. Quiere decir que lo puede saber el accionista, lo puede saber cualquiera. ¿No? Esa es la máxima publicidad de contenidos que se van o que se pretenden discutir. ¿No? Por eso dicen, especialmente cuando su consideración se incluye en el orden del día, y además, no solo eso, y se trate de acciones a integrarse con aportes en especie, es decir, bienes, en especie, es decir, la propuesta es que van a entregarle bienes a la sociedad. Bienes puede ser un super software, ¿no? Para potenciar desarrollos, no piensen solo en un aparatito, ¿no? Y otra cosa más, o que se den en pago de obligaciones preexistentes. Es decir, hay un acreedor, por el título que sea, por ejemplo, obligación negociable, yo qué sé.
ese es un escenario en el que se dan estas cosas, y como se va a convertir un acreedor en accionista, eventualmente, porque de esto se trata, bueno, esta también es una de las circunstancias en las que puede darse esta limitación o suspensión. A ver, que un acreedor se quiera convertir en accionista le da bastante aire a la sociedad, le saca el peso de tener que pagar una deuda, y bueno, a cambio de que tiene un nuevo socio, un cambio estructural de capital, en definitiva, ¿no? Pero eso es importante, por eso también es una de las condiciones. Bien. O si no, y acá viene la gran consideración, ¿no? Que de nuevo lleva a reflexión, pero a mí me parece muy razonable. Así como de un aporte de dinero que por su importancia sea absolutamente necesario para el desarrollo de los negocios sociales o el saneamiento de la sociedad. Es decir, no es cualquier aporte de dinero, como acá cuando habla de acciones a integrarse con aportes en especie. No dice, aporte en especie que vaya a salvar a la sociedad. No, aporte en especie. O que se den en pago de obligaciones. Pero después cuando dice, si se trata de un aporte en dinero por ese aumento de capital que va a entrar a la sociedad, tiene que ser el dinero que le va a salvar la vida a la sociedad, o por lo menos que tienen la convicción, tanto los accionistas presentes como el inversor que quiere entrar y convertirse en accionista, tiene la convicción que va a ser así, o por lo menos puede probarlo. Puede probar este tema, ¿no? Le va a salvar la vida porque es absolutamente, no es necesario, es absolutamente necesario para el desarrollo de negocios sociales o saneamiento de la sociedad. Esto tiene que ver con pagar deudas, ¿verdad? Estaba pensando, Beatriz, que si no se hace esto, se podría provocar una causal de disolución. Sin duda, por lo menos concursal de cajón, así. Sí, también. Es tener o el acta prehecha de que se aprueba la suspensión del derecho de preferencia o la demanda de solicitud de concurso en la otra mano. Ese es un poco Sí. así medio caricaturescamente dicho, en términos de abogado y de escrito, tendría que ser algo así, ¿no? Sí, comparto. Bien. Y además, el 330 igual establece: los accionistas disidentes con derecho de preferencia podrán receder. Ahí es un poquito de riesgo para la sociedad, ¿no? Porque capaz que es importante ese porcentaje, y bueno, ahí verá el cuadro del asunto, cómo es la cosa, verá también el accionista, accionista disidente es el accionista en contra, ¿no? El que vota en contra, que no quiere ver limitado su porcentaje, que no quiere ver licuado, no limitado. Limitado el derecho y disminuido su porcentaje, se puede ir. ¿Qué porcentaje reclama? ¿El que tenía antes del aumento o después del aumento? Para irse. Bueno, yo digo el de antes, ¿no? Vamos, lo digo yo antes porque la lógica es esta, es al momento de irse que reclama. Todavía no lo van a hacer reclamar con un capital menguado, porque no ejerció el aumento, ¿cómo es? Porque obviamente le licuaron su porcentaje. De todas maneras, ¿qué ganas va a tener de irse desde el punto de vista de la atracción patrimonial? Porque si la sociedad está en esta situación tan grave, es de entender que va a haber una sociedad con un valor de participaciones un poco reducido, ¿no? Así que este pobre accionista está bastante contra las cuerdas, dicho en términos gráficos, medio deportistas, ¿no? Porque o se queda con menos de su porcentaje de injerencia en la decisión, o se va con nada, o casi nada, pataleando, y además va a ser muy fácil para acreditar a la sociedad que vale poco su parte, porque todo depende de que otro venga y ponga plata. Quiere decir que al momento de irse hay poco. Obviamente a ese le va a convenir quedarse, aguantar, y si la cosa va bien, después entonces, después yo iba a decir, a la primera oportunidad de ejercer el derecho a receso, o mejor que eso, patalear para que le compren la parte con un precio. Eso es lo que le va a convenir en definitiva. Bueno, muy bien.
El quinto es el ejercicio del derecho de receso. Acá se aplican los conceptos. El quinto estamos hablando de los derechos, ¿no? Ya salí de la preferencia. Volvemos a los derechos esenciales del accionista. No tienen, este comentario acá no tiene ninguna particularidad respecto de lo que ya analizamos del concepto y del ejercicio del derecho de receso. Hay también algunas causales propias de la sociedad anónima para el ejercicio del derecho de receso. Bueno, eso, las distintas circunstancias pueden dar causales para este tema y ya está. Y el último tema relacionado con accionistas y derechos que quiero dejar planteado, este último tema tiene que ver con la sindicación de acciones. El tema sindicación de acciones, acá voy a explicar el concepto legal. Luego vamos en el taller, con quienes estamos haciendo el taller, vamos a estudiar más profundamente, vamos a hacer un pacto de un convenio de sindicación, uno de estos pactos para societarios, y vamos a meternos un poco en el papel en el papel me refiero contractual, no en el rol. Aquí vamos a definirlo. Los convenios de sindicación de acciones, o como dice el 331, convenios de sindicación de accionistas, son lo que se llama un convenio parasocietario. Es decir, lo suscriben titulares de acciones, dueños de acciones, haciendo referencia a la conducta que como accionistas van a tener en la sociedad, pero no son un pacto de derecho societario, no puede estar en el estatuto, no puede estar en el estatuto. A ver, es derecho de las sociedades comerciales, por supuesto, es lo que estamos estudiando, pero me refiero, no está en la documentación societaria. ¿Por qué? Porque aquí el que firma es la persona física o jurídica que es dueña de acciones. Pero lo que está comprometiendo son derechos subjetivos que tiene como accionista. Por eso además este tema está dentro de lo que es la subsección quinta correspondiente a derechos de los accionistas, ¿no? De modo que el 331 habla de convenio de sindicación de accionistas, pero acá lo que importa no es la persona. Por eso la doctrina en general prefiere hablar de sindicación de acciones, porque de alguna forma queda comprometido todo en función de la tenencia de acciones y de tales acciones, ¿no? Que fue las que llevan a la decisión. Bueno, muy bien. El 331 lo que comienza diciendo es: serán legítimos los convenios de accionistas sobre compra y venta de sus acciones, ejercicio de los derechos de preferencia y de voto o cualquier otro objeto lícito. Y esto nos plantea lo que aquí decimos, que pueden haber convenios de sindicación de bloqueo o de comando, como le gusta llamar a la doctrina, o de lo que sea. A ver, que yo recién dije que el accionista estaba aquí obligándose a tener determinada conducta respecto del ejercicio de sus derechos subjetivos en relación con la sociedad o en la sociedad, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros todos juntos somos el 52% de las acciones. Igual, somos 5, separados somos un poco más del 10%, solos no somos nada. Pero si nosotros estamos de acuerdo entre nosotros en que vamos a tener una posición de bloque, vamos a hacer lo que queremos, porque somos el 52. Y en vez de llevar nuestra discusión personal a la sociedad, porque somos, por ejemplo, una unidad familiar, los otros son otra gente, otra familia, son otros. Pero nosotros, que por alguna razón tenemos algo que nos hace querernos más, digamos, ¿no? Es decir, nos hace relevante saber qué opina el otro, y yo prefiero perder con el otro que entiendo sus prioridades que son comunes con las mías, que perder con otros, no sé, que el relacionamiento con extraños, a estos que me están protegiendo a mí por el término de las obligaciones que hemos pactado, ¿no? Entonces, cuando hay un convenio de sindicación, hay como una pequeña asamblea dentro de la asamblea, en algunos casos, ¿no? Otras cosas son, ahora vamos a ver, lo de compraventa de acciones funciona de otra manera. De compraventa de acciones es en principio el que quiero que veamos en la parte práctica del taller, porque creo que es un contenido lejos el más común de los convenios de sindicación de acciones. Pero decía,
¿Cómo funciona esto? Para tener una idea. Hay una asamblea de accionistas con un orden del día que va a decidir 1, 2, 3 y 4. Bueno, antes nos reunimos nosotros, el día antes, el 52%, y decimos, ¿qué vamos a hacer con el 1? Che, pasa esto, otro. Bueno, votamos. ¿Qué vamos a hacer? Por la positiva. No. Negativa, no. Sale positiva. Está. Es sí. Y hay uno que votó en contra, pero salió positiva. Chau. Entonces, ese 52%, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 del orden del día, ya tiene una decisión tomada. Entonces, en la asamblea presenta el asunto al orden del día, el convenio de sindicación tiene estas posiciones. Y ya está. No van a discutir con la gente del convenio de sindicación, porque ya lo tomó. Discutirán los demás, pero bueno, además si es de 52%, se imagina que le queda poco para discutir. A lo sumo, bueno, a ver, no quiere decir que no pueda dar marcha atrás el convenio de sindicación, pero vuelto a reunir. Y para eso, ya de adelanto, lo que van a terminar haciendo va a ser una pausa, ¿no? Que en asamblea se llama un cuarto intermedio, ¿no? Y vuelven a ver. Eso sería la operativa de conducta de asamblea. Bueno, entonces, los contenidos respecto de los cuales puede pactarse un convenio de sindicación de acciones pueden ser cualquiera, mientras sea un objeto lícito. Dice el 331, numeral 2, inciso 2, perdón, los accionistas contratantes podrán ejercer todos sus derechos y acciones legales para el cumplimiento debido de las obligaciones asumidas y frente a quienes resulten comprometidos para la debida ejecución del convenio. Lo que se decide, bueno, y si votaron, y si todos firmaron que se tienen que reunir antes para tomar decisiones, se tienen que reunir antes. Es decir, a ver, justamente la expresión, es para societario, es una organización paralela a la propiamente societaria que ellos eligieron, que los que firmaron eligieron. No lo van a hacer, que firmen que no, tienen que firmar todos, ¿no? Todos los que firmaron una cosa pueden firmar, si se arrepienten, lo contrario. Bien, uno de los temas más importantes es la oponibilidad de lo decidido por el convenio, es decir, por el sindicato, digamos, ¿no? De acuerdo al convenio. Es decir, esa oveja negra, la oveja negra del convenio de sindicación, que se indigna porque todos votaron algo que sí, o porque la mayoría votó algo que sí, y él quiere no, y dice, no, yo igual digo que no, porque ¿puede alguien salirse del convenio? ¿Qué fuerza tendría un convenio si alguien se pudiera salir del convenio, ¿no? Es decir, sobre la base de esta lógica es que se estructura unas ciertas condiciones para que sea oponible a la sociedad el convenio y que sea inoponible cualquier decisión contraria de alguien que firmó estar en el convenio, que firmó estar. Primero explico esto y después algo más de esto que dije de alguien que firmó estar. Bueno, los efectos frente a terceros del convenio tienen lugar siempre que se cumplan determinadas condiciones que son los literales A, B y C del inciso 3 del artículo 331. Entrega de ejemplar a la sociedad con firmas certificadas notarialmente, incorporación de un ejemplar al legajo de la sociedad, el legajo de la sociedad está en el registro nacional de comercio, y C, anotación en los títulos accionarios de quienes están ahí, o en el registro de acciones escriturales, ¿no? Es decir, si no hay formato físico de acción, se hace una anotación, una constancia en el libro registro de las acciones, estas que son una anotación en cuenta, ¿se acuerdan? De las acciones escriturales. Cumpliendo esto, tiene efecto frente a terceros el convenio, sin duda. Porque formalmente, ¿a qué apuntan? ¿A qué apunta el cumplimiento de estas formalidades? A que sea conocible, ¿no? A que se sepa que hay un convenio. ¿Sobre qué es el convenio?
y quienes lo suscribieron. Así que es oponible acá, como dice la ley, frente a terceros. Cumplidos estos requisitos, además, las acciones respectivas no pueden ser negociadas en bolsa. No pueden ser negociadas en bolsa. Y además, esto fue una aclaración a posteriori, tratándose de sociedades abiertas, el órgano de administración informará a cada asamblea ordinaria sobre la política de capitalización de ganancias. Bueno, es decir, a ver, la idea es que cuando se cotizan en bolsa las acciones, eso lo veremos, sobre todo, más bien lo verán en la materia de financiamiento empresarial por un tema de tiempos, pero el principio es que no haya obligaciones de ningún tipo personales del accionista titular de la acción que se cotiza en la bolsa, ¿no? por un tema de dinámica, de conocer qué es lo que se está transando, ¿no? De modo que por eso se las retira y por eso todas las referencias que hace el artículo 331. Pero miren esta particularidad del inciso cuarto infine del 331. Dice, en ningún caso los convenios de sindicación de acciones podrán ser invocados para eximir a los accionistas de su responsabilidad en el ejercicio del derecho de voto. A ver, acá hay que arreglarse entre ellos. Ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hablamos la clase pasada de que el derecho de voto, tan importante, un derecho fundamental? Bueno, es importante, pero puede ser abusivo, de modo que había un escenario incluso específico cuando se trata de conflicto de interés entre el accionista y la sociedad, ¿verdad? Es otra de las normas que hace referencia al interés social. Bueno, bien, imaginemos que este accionista que tiene un tema de conflicto de intereses con la sociedad, integra un convenio de sindicación de acciones. Y justamente uno de los puntos del orden del día de la sociedad tienen este asunto crítico, ¿no? Hacen referencia a esta faceta de intereses contradictorios. Acá no puede salir el convenio a votar algo que vaya en la línea del interés del accionista, incluyendo el porcentaje del accionista que está en conflicto de intereses con la sociedad, ¿me entienden? Porque supongamos, en este ejemplo que yo venía manejando, que en un convenio de sindicación de acciones, sumadas las acciones de todos, da 52%, y resulta que ese accionista con conflicto de intereses respecto de un punto del orden del día tiene un 12%, el peso de la decisión que tome el convenio no va a ser de 52%, va a ser de 40%. ¿Por qué? Y bueno, porque tienen que quitar la incidencia de ese que en ese ámbito es que va a decir, yo tengo un interés en contra de la sociedad en este caso, y eso, tal decisión, que es la que tomó el convenio, me beneficia. ¿no? Porque además, si no lo dijera, igualmente se puede ir en contra. Este es el significado de esta última parte, que dice: en ningún caso los convenios de sindicación podrán ser invocados para eximir de su responsabilidad en el ejercicio del derecho de voto, ya sea, en este caso, que me pareció fácil retomando ejemplos ya analizados, o de abuso, ¿no? También de abuso del derecho del voto. A ver, no uses al convenio de sindicación de pantalla, es de moraleja. Esa viene a ser la razón. Bueno, y por último, el último inciso del 331 hace referencia al plazo, a ver si lo tengo acá, ahí está, acá tenía todo lo demás, es el último punto también de este PPT, hace referencia al plazo, vigencia máxima 15 años, prorrogables en forma expresa o tácita. Esto fue una actualización que se debía hacer del texto legal. El texto legal decía solo 15 años, se discutía si era prorrogable o no. Bueno, en definitiva, lo digo por si leen algún texto medio antiguo, esto cambió en el año 2000, en el año 2000 fue específicamente, y 15 años prorrogables.
sin mayor problema. Bueno, esto en cuanto a derechos del accionista. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Ningún comentario, ninguna pregunta? A ver, yo saqué el PPT, sí, lo saqué. ¿Están ahí? ¿Hay gente ahí? Porque ahora ni camarita tenemos. Sí, profe, estamos acá. Ah, bueno, gracias, Yanis. Bueno, sí, viene, qué suerte. Se mueve el chat, como sea, se mueve el chat. Bueno, y Belén volvió a abrir la cámara. Bueno, está bien, está bien. Atención están poniendo porque no preguntan nada últimamente. Ah, eso quiere decir que están escuchando todos y entienden todo. Qué alegría, ¿no? Está Sí. bien, está bien. Así que, evidentemente, acá está Richard también, sí, muy bien, de Alessandro. Bien. Bueno, nada. Derechos de accionistas, entonces vamos hasta acá, que es lo que la ley establece como la normativa. Como les decía, ¿no? Hoy en el primer momento, o ayer también, que hablábamos de esto, muy importante, es algo que ustedes van a, en algún momento les va a caer un accionista en pena, como a veces, un alma en pena, no, un accionista en pena. Como a veces uno, medio, no en broma, pero bueno, irónicamente dice, pero todo un tema, ¿no? Realmente es un escenario complicado, estos de que no le dan la información, no tiene, no le pagan, ¿no? Es decir, generalmente también parten de situaciones en las cuales el propio peso del porcentaje de acciones que tiene no es tan, a ver, no le alcanza para volcar una decisión para un lado o para otro. Pero claro, fíjense que en un escenario de pocos socios se puede tener de repente un porcentaje importante, no mayoritario, pero importante, y sin embargo ser una minoría y no tener mayores posibilidades, ¿no? A lo sumo, y mientras no haya un escenario de gravedad de situación de la sociedad, bueno, podrá generar que siempre se reparta el dividendo mínimo obligatorio, ¿no? Si tiene un porcentaje del 30%. Pero para lo demás, para las decisiones de gestión, nada. Si el otro 70 se forma de capital integrado, se forma habitualmente para la toma de decisiones, la verdad que queda muy, muy relegado. Puede quedarlo, ¿no? Pero bueno, son los números, ¿no? Son los números y después de todo, a ver, ¿quién fue el que se metió en la sociedad esa, con esa gente? Bueno, vean decir, bueno, no, era él, lo que pasa es que él era otro socio, pero vinieron los herederos. Bueno, está, pero de todas maneras se metió él, ¿no? Y meterse implica también el riesgo del devenir, ¿no? Del devenir de lo que puede ir sucediendo. Eso es, esa es la situación en este caso. Bueno, bien, vamos a seguir con esos otros dos temas que yo les dije para plantear. En primer lugar, vamos a hablar de los libros sociales. Vamos a hacer un share screen y ya que estaba, en principio pensaba hablarlo más en general, pero ahora dije no, vamos a usar la presentación, que se ve que eso es lo que les gusta porque así preguntan menos, qué lástima, ¿no? Bueno, capaz que nos preguntan algo acá. Libros sociales. A ver, nosotros venimos de estudiar hace algunas semanas que la sociedad anónima, la sociedad comercial, como cualquier comerciante, tiene ciertos libros obligatorios. ¿Cuáles son los libros obligatorios que debe llevar el comerciante y por lo tanto una sociedad comercial? Los que ya vimos. ¿Cuáles son? Los que a muchos de ustedes les enseñaron en el sexto de liceo. No sé si a todos, pero muchos sí. ¿Cuáles son? Es una pregunta esta, no es retórica. Pero ya lo vimos incluso. Lo vimos además hace poco hablando de otra cosa también. Digo. Así que... Acá habla del artículo 332 y siguiente, Valentina. No, quiero que me digan los nombres de los libros. Yo quiero que me diga tal, tal y tal. Miren, son 3. Quiero que me digan libro tal, libro cual, libro tal. Eso hay que saberlo, porque es fácil. Acá Macarena, libro diario, inventario, muy bien. Muy bien, sí. Bien Macarena. ¿Y qué otro? ¿Están regulados en dónde, Macarena?
¿Y qué otro? El copiador de cartas puede ser. Ahí va, Muy bien. ahí va, ahí va. Bueno, ay, menos mal, menos mal. Mire las cosas que nos ponen contentas, ¿eh? Qué cosita, qué poca cosa, ¿no? ¿Y dónde están regulados? A ver, como preguntó la doctora. Está complicado si no sabe el libro. Sí. Nada, fue un suspiro nada más. No, Aparte lo vimos en exhibición general y parcial de libros. Claro, es decir, lo vimos bastante esto, ¿eh? No es un tema, ay, mire, también preguntar esto, ¿no? Además, no solo eso, además en Derecho Procesal el CGP dice, por este tema, vaya a tal lado, a tal documento, a tal código. Es el código 50, perdón, el artículo 56 del Código de Comercio, ¿no? Ahí, 56 adelante. 56 siguientes con modificativos y concordantes, que es como hablamos los abogados para decir todo sin haber dicho demasiado, pero cumplimos con el concepto. Muy bien, muy bien. Este fue Boris, ¿verdad? Bueno, ahí está, podemos seguir. Bueno, además entonces de estos libros obligatorios, que son el libro diario, el inventario y el copiador de cartas, con las mismas formalidades legales, es decir, con las formalidades que surgen del 56 y siguientes, mejor dicho, de los siguientes al 56, haciendo referencia a los requisitos extrínsecos, intrínsecos, bueno, y todo eso, siendo formato, papel, o con el tema informático que sea, se deben llevar los libros regulados para las sociedades comerciales, justamente por la ley 16.060. Y estos libros, a ver, bueno, no, en esta no se lo pregunto porque si está fácil no sabían. Yo iba a decir, ¿qué les parece que pueden regular? Porque o qué les parece que se puede registrar en ellos, porque evidentemente el tema contable ya está en los mencionados, ¿no? En el diario, inventario, el copiador, digamos que vaya a la cola vacío, pero va. ¿De qué van a tratar estos libros regulados por la ley 16.060? Bueno, tratan de la vida de la sociedad. Hacen a la documentación de las decisiones y de la actividad de la organización de los órganos de la sociedad comercial. De los órganos y además de ciertos derechos de los accionistas, respecto de los cuales ya hemos mencionado cómo se llaman esos libros que hay, porque este no es un tema novedoso. Además yo ya les había advertido que íbamos a hablar también en total de todos estos libros. Bueno, los libros que tienen que ver con derechos y acciones de la sociedad. Veamos entonces lo que se establece. Bueno, el artículo 332, que es el que encabeza la subsección 6, que habla sobre los libros sociales, es la que dice que las sociedades anónimas deberán llevar con iguales formalidades legales, ¿no? Esto que yo puse en el PPT anterior es el artículo 332, iguales formalidades legales. Y bueno, veamos ahora los libros. De esta lectura general, ahora después vamos a ver en particular, es lo que yo les decía, libros que tienen que ver con ¿qué? Con acciones, libros que tienen que ver con la actividad de los órganos de la sociedad, y que lo que están registrando es lo que hacen los órganos de la sociedad, lo que hace el órgano de gobierno, lo que hace el órgano de administración y representación, lo que hace el órgano de control, si lo hubiere. Y son 1, 2, 3, 4, 5, eventualmente 6, 7, 8 libros. 8 libros. Bien, comencemos por el primero, el registro de títulos nominativos. ¿Cuáles eran las acciones nominativas? Hoy estoy con curiosidad de ver si recuerdan algo. ¿Cuáles eran las acciones nominativas y por qué les parece lógico que haya un libro registro? Eso lo expliqué el lunes de esta semana, lunes de esta week, this week. No son las que tienen un soporte físico, digamos, que tienen que ser firmadas, ¿no? No. Bueno, a ver, espere. Soporte físico tiene que ser firmada, quiso decir endosada para transferir, bueno, pero eso es algo lateral. ¿Qué
tienen en los elementos que están escritos en las acciones los títulos nominativos? ¿Qué cosa de quién? Que se emiten a nombre de titular. Ahí está. Tienen el nombre de su titular. Las acciones nominativas tienen el nombre del titular y además se registran. Entonces, el registro de títulos nominativos es la base para que existan acciones nominativas. Además es el único que tiene, creo que era el único que tenía la potestad para ejercitar esos derechos y las obligaciones, ¿o no? Aquel cuyo nombre está en el registro, ¿quiere decir usted? Claro, el que está legitimado. Exacto, aquel cuyo nombre está en la acción y además figura como titular en el registro de títulos nominativos. Bueno, exactamente. No solo el caso de las acciones nominativas, ¿no? Porque se llama de títulos nominativos, y el detalle lo explica el artículo 333. Y dice que las sociedades que emitan certificados provisorios, acciones, partes beneficiarias u obligaciones negociables nominativas, deberán llevar los respectivos libros de registro para cada caso. Es decir, si hay partes beneficiarias, bonos o partes beneficiarias, nominativas, tiene que haber un libro de bonos o partes beneficiarias nominativas donde va a estar el nombre de aquel que tiene el título en propiedad y cuyo nombre va a estar también en el título. Y la forma de decir si puede ejercer derechos es que esté el nombre de esta persona en los dos documentos, en la acción y en el registro de los bonos nominativos, por decir un ejemplo. Bueno, se anotará el número de orden de cada título, su valor y el titular. Es decir, se identifica el título, se identifica la acción, se identifica lo que sea, y además se pone el nombre del titular a todos estos efectos. También se van a registrar en los registros de títulos nominativos, por ejemplo, el de acciones nominativas, por ejemplo, el de obligaciones negociables nominativas, si fuera así el régimen optado en este caso. También se registrarán todos los negocios jurídicos que se realicen con los mismos y cualquier otra mención que derive de su situación jurídica, es decir, una prenda, ¿no? Cualquier otra cosa que suceda. Y entonces, la información de enajenación de acciones nominativas, bueno, todo es el famoso transfer que hablamos, todo debe aparecer en este libro registro de títulos nominativos. Bien, bueno, esto lo comento porque estamos viendo, pero si se trata de un libro registro de certificados provisorios nominativos, ahí también hay que ir registrando cada integración. Si quedó pendiente de realizar algún tipo de integración, cada vez que se realiza una también se anota. Bueno, muy bien. Siguiente, registro de acciones escriturales. También lo mencionamos ya. ¿Cuáles eran las acciones escriturales? Ay, me dio por repasar, estoy maestrita hoy. 2 minutos más, porque después si no se nos va el tiempo. ¿Cuáles eran las acciones escriturales? Son las que no tenían soporte físico porque justamente había como un registro. Exacto. Va muy bien lo que dice Evangelina. Justamente, acción escritural existe porque hay una anotación en cuenta que deriva de la existencia del registro. Es decir, es el documento fundamental para que una sociedad que decide darse este formato de acciones esté ejecutando la decisión. El artículo 334 dice que si el estatuto prevé acciones escriturales, deberá llevarse un libro de registro, que realizándose iguales anotaciones en lo pertinente que en las mencionadas ya en el 333, es decir, el número de orden de la acción que corresponda, el número del propietario, y se van a anotar las operaciones que se hagan. Lo mismo. En el año 2010 hubo una modificación de la ley que incorpora el artículo 334 bis, que en realidad lo que agrega nada más es que esta disposición del libro de acciones escriturales solo será aplicable a sociedades anónimas y en comandita por acciones que no realicen oferta pública de sus acciones, acá en el derecho. En fin. 335. Registro de asistencia de accionistas a las asambleas. Vamos a ver, también en la parte de taller, donde vamos a hacer una especie como de demo de los pasos formales para una asamblea.
que lo primero que hay que hacer es controlar quienes entran a la asamblea, que sean accionistas. Y el control no solo implica que el accionista eventualmente lleve las acciones o un certificado notarial que esté informando el número de sus acciones, a menos que, como pasa en algunas sociedades, las tenga la sociedad como depositaria, ¿no? Que puede darse. Pero lo cierto es que en ese libro se registra eso. Quien presenta las acciones, más que presentar, se le dice deposita las acciones para concurrir a la asamblea correspondiente. Es esto. Es eso, un registro de asistencia. En particular al respecto, dice el artículo 365, que toda sociedad anónima llevará un libro registro de asistencia de accionistas a las asambleas, en el cual se van a anotar los nombres de quienes vayan a concurrir, clase, número, valor y el número de votos. Porque así, en el momento en que se toman las decisiones, se levanta la mano y no sé qué, el presidente de la asamblea, que es el responsable de todos los temas de regularidad de la reunión, para definir si se aprueba o no se aprueba alguna decisión según las manos levantadas o como sea que quieran votar, bueno, lo que va a hacer es tener ya el número de votos. Entonces, vota fulano, 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 fulano tantos votos, fulano tantos votos, fulano tantos votos, suman tanto. Positiva, lo que sea, ¿no? Según cómo lo hagan. Se imaginan que no puede haber votos secretos, salvo en las sociedades que tengan lo mismo todos los accionistas, ¿no? Porque si hay votos secretos no se sabe qué peso tienen, salvo, reitero, si todos tienen si hay 10 accionistas con una acción cada uno, bueno, ahí sí, podrán darse ese lujo. Pero no, tampoco se puede por los temas de responsabilidad del voto, ¿no? De abuso de derecho al voto y todo eso. Bueno, bien. Es decir, es un error que haya voto secreto en las asambleas de accionistas por las razones que vimos, ¿no? Recién hablando de derechos. Bueno, muy bien decíamos. Antes de iniciarse las sesiones, aclara el artículo 335, los accionistas que se anoten de acuerdo a lo establecido ahí en el libro de asistencia de accionistas a la asamblea, deberán firmar. Es decir, antes de la asistencia, quiere decir esto. En general, muchas veces, además cuando es medio grandecita la sociedad, lo que establece el estatuto, que 48 horas previas a la asamblea estará a disposición el libro de registro de asistencia para que los accionistas vayan depositando las acciones, ¿no? Es decir, para que se vaya controlando esto. En algunos casos incluso no es 48 horas previas, es 3 días antes, menos el día anterior, que ese día no se hace esto, es decir, hay que hacerlo bastante antes. Piensen en asambleas, en asambleas a las cuales van muchos accionistas porque está muy atomizado el capital accionarial, ¿no? Bien, entonces, por eso se dice, deposita las acciones, declara que va a ir a la asamblea, le toman nota, los datos de las acciones, el número de votos, todo esto que vimos, pero el día de la asamblea llega y le dan a firmar el libro. Firma como antes en la clase se firmaba la presencia, firma. Es decir, no vale que lo haya presentado, no basta, también hay que firmar. Y porque lo dice la ley, además, para más seguridad. Los accionistas que se anoten, de acuerdo a lo establecido, deberán firmar la asistencia en el mismo libro. Y lo mismo tendrán que hacer quienes asistan como mandatarios de accionistas, obviamente. Esto es registro de asistencia de accionistas a las asambleas. Luego, es como por orden que está reglamentado esto en la ley 10.060. Luego vienen los libros de actas de asambleas, de directorio, es decir, los libros que documentan las resoluciones o los que se toman o los temas que se discuten o cualquier cosa que los asistentes quieran reclamar que esté escrito por razones de responsabilidad personal, por ejemplo. Y todo se hace en cierto libro que cada uno de los órganos debe tener. Entonces está el libro de actas de asamblea, el libro de reuniones o de sesiones, o como lo llamen, del directorio, y si hubiera un órgano de control colegiado, que es la comisión fiscal, el libro de actas de la comisión fiscal. Libro de actas del síndico,
si es más de uno, o ahí por lo menos un registro de resoluciones seguro que tienen que tener. Bueno, ¿qué dice el artículo 336 al respecto? Dice que las sociedades deberán llevar estos libros, el libro de actas de asamblea, en el que se asentarán las mismas, según, vamos a ver el miércoles que viene, lo que se asienta como acta. Vamos a ver, bueno, ya lo anticipo, que el acta de asamblea va a ser firmada por un asistente, se va a votar quién va a firmar el libro de actas, que va a estar en el acta correspondiente a esa sesión, recogiendo el orden del día, lo que se dice, si es que así lo pide expresamente, en particular, más allá de la generalidad de cada asunto, y la decisión de la asamblea, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Eso es el de actas de asambleas. Algo similar al libro de actas del directorio, o al libro de actas de la comisión fiscal, donde se ponen deliberaciones y resoluciones, especialmente resoluciones. Y ya le digo, deliberaciones dan una pauta de ciertos caminos para interpretar, y además, sobre todo, se apuntan aquellas solicitudes expresas de algunos de los integrantes para dejar constancia que la opinión de fulanito fue esa, personal, ¿no? Fue esa. Temas de interés personal se pueden proteger o se pueden implementar a través de la solicitud de que determinada cosa quede expresa. Si tuviera un administrador o un síndico, cada uno no va a llevar un libro de actas, porque las actas son cuando funciona un órgano, cuando hay gente. Va a llevar un libro de resoluciones. Es decir, va a tener que haber en cada sociedad. Yo siempre que puedo, cuando hablo con gente de sociedades comerciales, lo he hecho. Ahora no estoy tanto en esos temas, pero lo he hecho en sociedades de responsabilidad limitada, que vienen por algo, y le digo, ¿tiene un libro de resoluciones usted, que es una sola la administradora de la sociedad, de la SRL? Y mire, las veces que me dicen que no, deben ser el 90%, el 90%. Entonces le digo, mire, hay que tener un libro, hay que ver que si este es un libro, tiene que tener las mismas condiciones, ¿no? Pero yo a veces le digo, mire, por lo menos tenga actas de resoluciones que se la firmen todos los demás administradores, si son una que eran 3, por ejemplo. Tenga por la duda, para que un día no terminen discutiendo por algo, te lo dije, no te lo dije, palabra contra palabra, porque se pelearon después. Así que hay cosas que le conviene firmar, o que, me acuerdo que en esta otra que yo decía recién era una madre y una hija. Hágale firmar lo que resuelven para que después no se le dé vuelta. Es decir, si bien no está a tiempo, porque este libro con los demás, que dice que tiene que seguir todas las formalidades del libro de comercio, significa que hay que presentarlo en el registro para la intervención. ¿Se acuerdan cuando hablamos de registro de comercio? Ahí no me animo a preguntarles si se acuerdan, porque no se acuerdan de las cosas que hablamos la otra vez, pero no importa, no importa. No me hagan caso, a veces me pongo así medio escéptica. Bueno, decía, aunque sea, porque si no queda en el aire la decisión. Y no hay un tema de control, pues esto que somos amigos y nos queremos hasta que un día se pelean, ¿no? Bueno, la importancia de documentar. Estamos hablando de esto para Mira, Beatriz, sí. Aparte es importante porque un día pueden pedirle una exhibición general o parcial de libros. Por supuesto. ¿Sí? O, no sé, lo he observado mucho en concursal, cuando, si no llevan los libros, a veces se ponen muy complicados los incidentes de calificación por no tener libros. Y el tema concursal y la calificación es el momento más claro de la importancia de cumplir con esta carga, que es un imperativo del propio interés. Es decir, si hay algún momento crítico que nunca le pase, pero que le puede pasar, para el cual es importante llevar bien los libros, es el momento de calificación concursal. Porque es simplemente hacerlo bien, y hacerlo bien tampoco es tan complicado, ¿no? Es decir, a ver, no es tan complicado. Bueno. Pero no llevan ni el libro de registro de actas de asamblea. No eso es una locura. ¿Quién va a decidir? Si hay un solo administrador, ¿qué va a tener un libro de resoluciones si no ponen orden en ese tipo de dimensiones, ¿no? En fin. Pero entonces, como a los alumnos, como futuros abogados, digo, tienen que asesorar y tienen que explicarle a su cliente
de por qué es importante llevar los libros y cumplir con los requisitos formales que exige el Código de Comercio. O si no, después salen diciendo, porque la ley es muy formalista. ¿Qué es muy formalista? Sí. Es apenas anotar algunas cosas por un control básico interno. No tiene que hacer una versión desgravada de la asamblea. ¿No? Y con esas pequeñas cosas de orden básico, bueno, la de temas que puedes sortear. En fin, redondeando esto, que ya estamos sobre la base del tiempo y quiero hablar del otro, pero más puntualmente, el otro tema de modificación de estatutos. Bueno, artículo 337. Libro de asambleas especiales. Vamos a ver la próxima, lo que son las asambleas especiales. Ya le voy a decir que tiene que ver con clase de acciones. Son otro tipo de asamblea que puede haber o no, según si hay o no clases de acciones. También necesita un libro propio, ya sea de libros propios, ya sea de registro de asistencia como libro de actas. Es esto. Es el mismo principio. Y redondeando, después de hablar de los distintos libros, dos cosas más. Una en realidad, esta. La otra ya hablamos antes, pero esta es la que me interesa. Artículo 338. Las sociedades serán responsables por los daños que puedan producirse a interesados por vicios o irregularidades de los asientos contenidos en los libros de registro de títulos nominativos y registro de acciones escriturales. Vicios que significa que registraron mal o que significa que no registraron. Que alguien fue a la asamblea y no quedó registrado, entonces hay un problema después para la discusión, si se anula la asamblea, no sé, no saben la cantidad de temas que hay después. Y es decir, alguien que fue y no quedó registrado, o alguien que figura que está registrado y para ir y después desaparece y las actas no establecen si se retiró, no se retiró, entonces él va a decir no registraron mi voto. No sé, ¿imaginan? A veces, tampoco es que sea siempre tan así, pero puede pasar temas contradictorios, la mala fe de alguien que aprovecha un error de la sociedad, y vamos, reitero, a ver, esto es un error, perdón, esto es un cumplimiento de una formalidad básica. Cualquier estudiante de secretariado esto lo tiene que hacer, controlar cositas. Cualquier asistente, y ni qué hablar un director, ¿no? Que está para eso, ¿no? O cualquier otro rango de trabajador de la sociedad. Bueno, esto es lo que redondea lo visto. Esto no lo vamos a mirar de nuevo, ya hablamos de esto, simplemente lo recuerdo, artículo 339, lo hablamos de pasada cuando vimos actos de comercio y lo vimos la clase pasada, hablando de el control del accionista. Muy bien. Y ahora, en estos minutos que quedan, solamente voy a mencionar que la ley reglamenta la modificación del estatuto de la sociedad anónima, la modificación del contrato social, en estos artículos, por ciertas peculiaridades. En realidad, lo que tienen estos artículos es que según algunas decisiones hay una mayor exigencia respecto de la mayoría que la tiene que aprobar. Más o menos es esto. Lo debe decidir una asamblea extraordinaria. Vamos a ver el miércoles que viene qué significa asamblea extraordinaria. Sepan que asamblea extraordinaria, digamos, es una reunión especial, ¿no? a efecto de estos temas no necesarios en todas las sociedades todo el tiempo. Y el órgano de administración debe cumplir con iguales formalidades que para constituir la sociedad anónima. Es decir, que cuando se modifica el contrato social, porque lo resolvió una asamblea extraordinaria, hay que cumplir los pasos formales para la constitución por acto único. Es decir, se toma la decisión, se redacta, en definitiva, cuál fue la modificación, se inserta, ¿no? Se la redacta quedando inserta en el estatuto. Después que está el contrato, lo que hay que hacer es protocolizarlo y presentarlo a la Auditoría Interna de la Nación. De la Auditoría Interna de la Nación, bueno, tiene todo el tema plazos, todo ese tema que vieron en la Constitución. Luego que sale de ahí va al registro,
Nacional de Comercio, y después del registro se hacen las publicaciones, solamente que el contenido va a ser artículo art quinto, y se pone la reforma, ¿no? Reforma de estatutos, art modif, no sé qué. Bueno, se puede poner entero también. Se debería poner siempre entero. Acá, eso que yo les decía, que hay ciertas circunstancias que el legislador mira con más rigor para admitir una transformación. Bueno, eso lo encontramos en definitiva en el artículo 362 de la Ley de Sociedades Comerciales. El artículo 362 es el que establece que, son estos poquitos artículos, que los supuestos especiales van a ser, bueno, esto que vimos acá, ¿no? En definitiva, fusión, escisión, transformación, prórroga y solución anticipada. A ver, cambio fundamental, aumento, son decisiones que comprometen más temas de futuro, cambios estructurales, una transferencia de domicilio al extranjero, saca de jurisdicción una cantidad de temas, ¿no? Bueno, entonces, en estos escenarios, se publica la resolución por una sola vez, es decir, se adoptan por voto favorable de mayoría absoluta de acciones con derecho a voto. A ver, más estricto. Esto ustedes lo van a leer y van a entender que evidentemente hay una razón por las consecuencias que puede tener para los accionistas, obviamente los disidentes, ¿no? Abre todo ese camino, y por eso les da derecho de receso. Sí, también de ahí viene toda esta formalidad de publicación y dar a conocer. ¿Por qué quienes, como siempre, los que han votado en contra y los que evidentemente ven el perjuicio y comunican la voluntad de ejercer su derecho de receso, bueno, salvo el caso de disolución anticipada y aumento de capital mediante emisión de acciones liberadas, que son las únicas dos excepciones, todos los demás, entonces, pueden decir, ok, la mayoría resolvió esto, yo me voy, me dan mi parte, ¿no? Y aquí es el tema, después si quiere dar marcha atrás la sociedad respecto de este tema. Bien, hubo unas reformas al texto original del 362 que resultan agregadas como 362, 362.2, 362.3, que es el 362.2, acá ven, se puede estipular contractualmente que en caso de aumento por nuevos aportes no exista este derecho de receso, ¿no? Salvo el tema del derecho de preferencia. Bueno, pero si no lo puso en el estatuto, no funciona. No es común que esté esto en los estatutos que se aprueban. Esto generalmente lo agregan algunas sociedades, después de alguna experiencia complicada que han tenido, pero bueno. Y además el 362.3 dice que en sociedades anónimas abiertas que cotizan en mercados formales, las sociedades cotizadas, como se le llama, el subtipo, le dicen, de sociedad anónima, por aumento de capital social o reintegro, de capital integrado, por fusión, por escisión, no existirá derecho de receso. Es decir, ahí estas situaciones no las ve el legislador en este escenario, sociedad anónima abierta, no lo ve como suficiente para que reclamen quienes no participaron en la asamblea por derecho a receso. Esto es pura realidad, porque en la sociedad anónima abierta no van los accionistas todos, porque es una sociedad en la cual se invierte. Entonces, ese no es un accionista que va a la asamblea, entonces es un accionista que por no haber ido, entonces puede estar aprovechando para hacer más compleja la vida de la sociedad, reclamando deme mi parte. Es decir, es distinta el escenario de los accionistas, por lo tanto, en estos casos, no en otros, congelan, es decir, dicen que no existirá el derecho de receso. ¿Quiénes son los legitimados? Bueno, eso lo dice el inciso 1 del 363, yo lo había empezado a decir, pero como sé que venía después, no lo quise adelantar, y acá dice, disidentes que votaran en blanco se abstuvieran, y los ausentes que acrediten su calidad de accionista al tiempo de la asamblea, ¿no? No venga alguien que compró ayer la acción y dice, bueno, yo soy accionista porque estoy en plazo. No, señor, accionista al momento de la asamblea.
Si luego de 30 días desde la última publicación de estas 3 de la resolución no dijo nada, es un plazo de caducidad, no hay vuelta que darle, no se pudo suspender ese plazo, no es prescripción, que es otra cosa, es de caducidad. Hay que realizar una nueva asamblea extraordinaria en 60 días para mantener o revocar la decisión. Esto es sobre la base de las presentaciones que pueden haber habido, de derecho de receso. Bueno, tantos pidieron derecho de receso que mejor, antes que desequilibrar la sociedad teniendo que pagar estos recesos, como se suele decir, y bueno, revocamos la decisión, bueno, lo que sea. O no, o decir seguimos, pagaremos, negociamos cómo pagar, pero seguimos adelante. Bueno, y después hay un punto específico relacionado con el tema capital que está presente en el 363, que hace referencia a que si a consecuencia del reembolso tiene una disminución el capital y el punto el punto de cuantitativo se va del margen del 280. El 280 es el de Constitución. Es difícil que pase, ¿no? Pero bueno, capaz que eso sucede en los primeros tiempos de la sociedad, bueno, y ahí habrá que reponer ese tema. Y ya, terminando, el 364, sobre este punto de modificaciones estatutarias, dice, bueno, reglamenta qué sucede cuando se modifican las condiciones de transmisión de las acciones. Reitero que estamos en un tipo social, artículo 305, en el cual expresamente el legislador dice, será libre la transmisión de las acciones, ¿no? Y solamente se podrá restringir algo en relación con la sociedad cuando no implique imposibilidad. Ese es el principio general. Bueno, entonces, cuando hay una modificación en las condiciones de transmisión que consista en transformar acciones al portador en nominativas o restringir o condicionar la transmisibilidad de acciones nominativas, los titulares de las mismas que no votaron a favor, no van a quedar sometidos a esta decisión de la sociedad durante el plazo de 6 meses. La ley manda en este caso publicar un aviso y a partir justamente de este aviso es que se cuenta este plazo de 6 meses, se publica en el diario oficial y en otro diario. Entonces, primero en 6 meses no se va a aplicar, pero además pueden ejercer el derecho de receso en 30 días. Entonces, o se van de la sociedad en 30 días, o mantienen durante 6 meses ese régimen anterior para negociar si quieren, ¿no? Para irse vendiendo la parte. Porque no siempre es, más bien, casi siempre no es bueno patrimonialmente ejercer el derecho a receso. Siempre va a ser mejor, bueno, lo del siempre tiene su relativo, pero en general va a ser mejor un precio. Salvo una situación no valgo nada porque estoy muy en el medio de un gigante y otro minoritario, lo mejor va a ser irse con un precio vendiendo las acciones. Bueno, esto es entonces lo que quería transmitir en el día de hoy. Es decir, ¿por qué dice el artículo 332 y siguientes de la ley no? Es de hace rato. Ah, es de hace rato. Sí. No me di cuenta la hora, después miré la hora. Decía, yo quería ver, en definitiva, lo que hoy hicimos fue terminar derechos de los accionistas, que además lo explicamos con tranquilidad, porque así metimos una cantidad de palabras y expresiones, ya que estábamos, y bueno, y terminamos una cantidad de pequeños temas, ¿no? Bonos, obligaciones negociables, libros, reforma de estatutos. Así que avanzamos bastante. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué hora tenemos? Estamos bien para terminar. ¿No? Silencio. Bueno, pero por lo menos Micaela tiene la cámara abierta. ¿Cómo anda Micaela? Belén de nuevo aparece. Está bien. Bueno, si no hay preguntas, nos vamos acercando al fin de semana, ¿no? El fin de semana largo para los que tienen esa posibilidad, ¿no? No todos. Ideal para aprovechar para estudiar. Y para ponerse al día con apuntes y todo ese tipo de cosas.
Bueno, yo ya puse los esquemas de las clases de la semana que viene, por si querían estudiar el fin de semana largo, así que ya lo hice temprano. Ya subí el video pasado y bueno, y en un rato, mañana, no sé, más tardar durante el fin de semana estaré subiendo esto. Doctora, ¿algún mensaje de saludo y buenos deseos para el fin de semana? Buen fin de semana largo. Bueno, que vengan renovados y descansados el miércoles, así bueno, el martes los del taller, pero el miércoles para que nos contesten todas las preguntas estas tan difíciles que hacemos. Bueno, que pasen bien. No, saludos. ¿Tiene alguna voz? El que tiene cámara alcanza con saludito, pero vos... No, profe. Bueno, Chao, profe, hasta el miércoles. Bueno, bien. Por lo menos los dos que nos han contestado hoy también nos saludan. En fin. Chao. Chao. Chao.